carrera, tanto Eva como yo vamos a tener el gusto de poder conversar con Alejandro y hacerle todas las preguntas sobre estos temas tan importantes que son o están vinculados al rol del directorio. Y específicamente vamos a tratar de tocar el rol del director en las empresas familiares, porque quizás en las empresas familiares es donde más necesidad de conocimientos o de información o de experiencia se requiere para justamente corporativizarlas y poder tener en esas empresas lo que significa el buen gobierno corporativo. Bueno, habiendo dicho esto, quiero por favor presentar a Alejandro Gómez Saba y voy a comentar un poco sobre él. Alejandro, fuera de ser amigo de la casa y un gran profesional con el que hemos visto algunos temas en el pasado, él es un reconocido ejecutivo, cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector financiero peruano, donde destaca por su comprobada trayectoria en banca comercial, finanzas corporativas, gestión de inversiones, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones. Alejandro, además de ser director de Anderson Crown Safi, es presidente de la Asociación Peruana de Finanzas, APEF, es director de InPerú, director y asesor de diversas empresas y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y de Centro. Anteriormente se desempeñó como gerente general corporativo de IASA Corp, gerente de Administración y Finanzas de Infarmasa S.A., gerente de Finanzas de Química Suiza, así como ejecutivo de banca corporativa del Banco de Lima Sudamérica y el Banco Continental. Asimismo, Alejandro ha participado como socio operativo en dos de las más importantes transacciones de private equity que se han dado en el mercado peruano, con salidas exitosas como IASA Corp e Infarmacia. Alejandro, bienvenido a este community de CPB, donde la idea es que podamos conversar sobre estos temas del directorio. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo han ido las cosas? Muy bien, Germán, buenos días. Buenos días a todos tus oyentes, tus clientes, amigos. Gracias por la oportunidad de compartir ideas con un público tan especial. Y reafirmo la amistad que tenemos y lo cómodo que siempre me he sentido trabajando con el estudio de Germán Carrera. Muchas gracias por la Oh, invitación. gracias a ti, Alejandro. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros acá. Oye, Alejandro, como lo conversamos, la idea de esta reunión es que podamos entrar a conversar sobre este rol del directorio, que es tan importante siempre. El directorio es un órgano muy interesante, es un órgano que ayuda a definir el destino de las compañías y que muchas compañías han manejado este directorio con éxito y las ha llevado a ser muy exitosas, y en otras, eh, eh, pues están con las ganas de tener directorios y de poder implementarlos y trabajar con ellos de manera adecuada. En ese sentido, y tomando en cuenta la actual crisis por la que estamos viviendo, teníamos varias preguntas que queríamos hacerte, Alejandro, para que tú nos orientes y nos cuentes un poco cómo es que este directorio se debe comportar en esta situación de crisis. Y perdón, hago un pequeño paréntesis, Alejandro, antes de que pasemos a la primera pregunta que queríamos hacerte, es invitar al público a que pueda hacer sus preguntas o pueda hacer sus comentarios, ya sea oralmente o a través del chat. Eva, que está conmigo, no, me va a ayudar, yo también voy a estar revisando las preguntas. Y si bien es cierto, nosotros tenemos acá una lista larga de preguntas para ti, Alejandro, la idea es que el público también pueda participar. Entonces, entrando a la primera pregunta, que es bastante general, pero creo que importante para hacer una primera introducción. ¿Cómo crees tú que un directorio debe de responder a una situación de crisis como la que estamos viviendo? Pregunta muy general, pero que tú seguro nos vas a ayudar a enfocarla. Bueno, tengo el privilegio de estar vinculado con varias organizaciones, con varias empresas familiares, participar en varios directorios y por lo tanto ser testigo, digamos, de la reacción de un directorio, principalmente de un directorio de corte familiar, ¿no? A esta situación extraordinaria que ha originado el coronavirus.
Un poquito como introducción, te puedo decir que en estas semanas de cuarentena yo he percibido como que tres momentos en las empresas, en los directorios. Un primer momento como de incredulidad frente a lo que estaba pasando, de temor, de incertidumbre marcada, posiblemente de cierta sobrereacción, ¿no? De obviamente una búsqueda de reacomodamiento, incluso el tema del reinicio de las sesiones vía virtual fue para algunas empresas un tema y para otras más bien algo muy fluido. Esa etapa, digamos, que duró para mí las primeras 2, 3, 4 semanas, las primeras 3 semanas, digamos, ¿no? Donde había mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre, y luego una etapa en la que se comienza a tomar acción de una manera más marcada, se empieza a aprovechar, obviamente, los incentivos y beneficios que se estaban originando desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? En el tema laboral, en el tema tributario, en el tema financiero, especialmente, en esta lógica de preservar el flujo de caja. Y eso ya empieza a originar un cambio en la actitud, ¿no? Ya un enfoque un poco más en manejar la crisis, en fortalecerse dentro de la crisis en lo posible, en el aspecto financiero especialmente. Y luego, una tercera etapa, esta segunda duró también 2 o 3 semanas, y luego una tercera etapa que yo particularmente como director independiente, no accionista, he buscado intensamente promover eh, la búsqueda de oportunidades estratégicas, una orientación, una reorientación hacia el post-pandemia, hacia el 2021, hacia el mediano plazo, hacia el largo plazo. Y permíteme, Germán, extenderme un poquito más. Yo, como director de corte estratégico financiero, tengo muy claro el concepto de valor. El objetivo de una compañía es crear valor, maximizar el valor, y el valor, por definición, es un concepto de largo plazo. Entonces, asustarse con el corto, sobre reaccionar en el corto, puede originar perder valor a largo plazo. Entonces, un director independiente, un directorio profesional con independientes, tiene que reaccionar con perspectiva de largo plazo. Aprovechar la coyuntura para fortalecerse, para eventualmente convertirse, reconvertirse, reinventarse, atraer talento, de repente renovar talento, pero ver la crisis en su aspecto positivo de oportunidad de mejora. Y esto, aunque suene romántico y aunque suene un poco teórico en una coyuntura tan dura como la actual, es finalmente lo que define a los ganadores, a los líderes, a los que se fortalecen y a los que el 2021, 2022 van a cosechar y van a salir aún más fuertes, mejor posicionados de esta coyuntura, ¿no? Entonces, un poco, Ahí creo, resumen, perspectiva y orientación estratégica. de acuerdo contigo. Ahora, ahí creo que es fundamental el papel del director independiente, porque el papel del director independiente es el que le pone los paños fríos a una situación como esta, ¿no? O sea, yo me pongo en el lugar de un director no independiente, es decir, un director que es además accionista, que además es quien representa a la familia, y el capital y los recursos de la familia están en esa empresa que está en un momento, una situación difícil. Creo que un director independiente pone paños fríos y hace pasar ese miedo. Es correcto. Ese rol es fundamental. Me ha tocado, en buena onda, calmar
ansiedades, sobre reacciones, temores. Me ha tocado, como director independiente, poner en perspectiva, dentro de una historia, dentro de una película, poner en perspectiva esta foto puntual, coyuntural, que para mí es simplemente un paréntesis en el desarrollo del país. Obviamente un paréntesis doloroso, inédito, absolutamente exógeno, extraordinario e impredecible, pero finalmente un paréntesis del cual yo creo como país, y afortunadamente en el caso de las empresas con las que yo estoy vinculado, como empresa, vamos a salir fortalecidos. Porque me ha tocado decir algo así como vienes 15, 20 años generando valor, ganando dinero, apostando por el Perú en un país que ha crecido de manera continua, tenemos un periodo difícil, no nos vamos a asustar, no vamos a quebrar. No, vamos, obviamente este año perderemos de repente dinero o no ganaremos tanto como el año anterior, pero si hacemos lo correcto este año y preservamos el recurso humano, preservamos el recurso financiero, revisamos estrategias y somos creativos en abordar esta crisis y lo que el mercado demandará posteriormente, vamos a salir fortalecidos. Y ese ha sido el enfoque, ¿no? Dar mucha serenidad. Obviamente, la visión del independiente es mucho más objetiva, tiene mucho menos compromiso emocional, personal, anímico que el director accionista, ¿no? Que tiene un compromiso mayor en la medida en que tiene el dolor en su bolsillo y además en la sensación de incertidumbre y los riesgos para él y para su gente, digamos, ¿no? A los cuales en muchos casos siente como una gran familia, ¿no? Entonces, claramente este rol de serenidad, de objetividad, de perspectiva que dan los independientes, para mí es la diferencia entre reaccionar por impulso solamente y ser cortoplacista, o tener racionalidad y orientación estratégica y pensar a futuro, ¿no? De acuerdo. Ahora, Alejandro, en esa línea, los directorios son los que marcan las grandes directrices de las empresas. Y para aterrizar esto un poco, eso se traduce en reuniones periódicas donde se discuten estos temas. Hay diversas periodicidades, cada empresa define y cada directorio o cada accionistas definen un poco la periodicidad con que se debe reunir el directorio. Pero la pregunta es, en esta época de crisis, dos cosas acá. ¿Qué tanto has visto que el directorio se reúna? ¿Y qué tanto ha ido un poco más allá de sus funciones de solo dar directrices a poder intervenir un poco más en lo que puede hacer la gestión? Que está, digamos, el día a día está a cargo de la gerencia general y de la gerencia que es la parte, digamos, operativa que está metida en el día a día. ¿Qué tanto has visto involucrarse al directorio? ¿Han habido más reuniones, menos reuniones? A ver, un poquito ha habido un mix. Inicialmente hubo un reacomodo para adaptarse, digamos, a las reuniones digitales, virtuales. Algunas empresas lo hicieron muy rápidamente, sorprendentemente rápidamente, ¿no? Otras más bien muy lentamente, ¿no? Se demoraron, les costó un poquito adaptarse a esta nueva lógica de reuniones virtuales como esta, que además funcionan bastante bien, ¿no? Pero digamos, yo creo que ya a estas alturas, con la mayor parte, hemos recuperado la periodicidad habitual y en un par de casos la periodicidad ha aumentado a reuniones un poco más cortas, pero más intensas y más frecuentes, por el tema específicamente de estar como que más alineados en el día a día, en la evolución cotidiana de esta coyuntura que ha originado tanto ruido y que tiene tantos nuevos elementos, sobre todo de carácter regulatorio, de carácter financiero, alrededor en estos días, digamos, ¿no?
Entonces, un poquito cómo reaccionábamos a los reactiva, cómo reaccionábamos frente a los temas tributarios, cómo reaccionábamos frente a la posibilidad de reabrir operaciones, de reiniciar operaciones, el tema sanitario. Entonces, ha habido en algunos casos la necesidad de mayor frecuencia. Sin embargo, de manera conceptual, como director independiente, yo siempre en el buen sentido, comprado los temas de la organización. O sea, no, siempre digo medio metafóricamente, no soy un director que va al directorio a comer galletitas, ¿no? Yo me compro los temas, me comprometo bastante, emocionalmente y también, digamos, ¿no? Obviamente no al nivel de un accionista, pero me compro el tema. Entonces, si vengo de una digamos, historia en la que tengo una interrelación bastante frecuente y cercana con las empresas y su realidad, digamos, esta coyuntura lo único que ha hecho es reforzar mi rol en algunos temas específicos, más sensibles hoy, como obviamente la fortaleza financiera, la eficiencia operativa, el reabrir el negocio ahora, digamos, con seguridad. Entonces, esos énfasis son los que han cambiado, pero el rol activo se ha mantenido. Y ese rol activo para algunos es más frecuencia de reuniones, para otros es comités, para otros es reuniones informales fuera de directorio. Eh, con todas las empresas con las que yo estoy vinculado tenemos un WhatsApp grupal que es muy activo. Entonces, las herramientas tecnológicas hoy día permiten una vinculación permanente. Entonces, te puedo decir con total certeza que estoy más o menos al tanto de cómo va cada una de las empresas con las que estoy vinculado en este momento, digamos, más o menos online, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho porque además me vuelvo un transmisor de experiencias ajenas, me vuelvo un transmisor de mejores prácticas, de información del mercado, de información de posibles fuentes distintas a las que la empresa tiene, fuentes financieras, gremios, y todo esto aporta a que las decisiones estén más balanceadas, sean más completas y sean más sostenibles, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, acá con respecto al tema de directorio, hay otro tema que me gustaría conversarlo contigo. Eh, por un lado tienes el directorio, está al medio, está entre la gerencia y la junta de accionistas. Y ahí me gustaría conocer un poco, yo te puedo contar un poquito, según ley, qué cosa es lo que un directorio debe hacer. O sea, por un lado, el directorio tiene todo el derecho a ser informado por parte de la gerencia y tiene el derecho de pedirle toda la información de en qué situación se encuentra la compañía para obviamente poder tomar decisiones adecuadas. Y por el otro lado, el directorio tiene que ir a informar a la junta de accionistas y contarles un poco también cómo va la situación. Y, y esto no solamente por el derecho que tienen los accionistas a ser informados, sino porque el directorio cumple un papel fiduciario. El directorio le han encargado que cuide ese patrimonio que los accionistas han puesto. Entonces, tiene ese deber. ¿Cómo has visto? Porque desgraciadamente, y acá el día a día se separa un poco del tema legal. Yo te puedo contar mi visión desde la perspectiva legal. Un directorio tendría que hacer venir o hacer presentar al gerente general que diga cuál es la situación de la compañía y cuál es su proyecto frente a esta crisis, y luego también te podría decir que el directorio debería llamar a la junta accionista para contarle lo mismo y decirle de alguna manera cuál es su plan. Pero ¿cómo has visto que esto se ha manejado en la práctica? Los directorios se han un poco desordenado a raíz de esta crisis y se han olvidado de esas dos responsabilidades que tienen, o los has visto bastante aplicados? Yo te diría que nuevamente ha sido un mix. Digamos que aquellos directorios más sofisticados que vienen de un proceso digamos, de gobierno corporativo, de desarrollo de gobierno corporativo, de desfamiliarización de la gestión. En estos casos ha sido mucho más evidente
el pedir cuentas o pedir planes o supervisar a la gerencia, digamos, ¿no? La gerencia como responsable del día a día, de la gestión, que reporta a un directorio que además tiene accionistas e independientes. Entonces, en esos casos, el reporte de los planes de contingencia, los planes de acción de la gerencia general ha sido claro y contundente, digamos, ¿no? Obviamente después de un tiempo de entender la magnitud del problema, digamos, ¿no? En otros casos, obviamente, donde los sombreros están aún un poco más entrecruzados, ¿no? Accionistas, que son a su vez directores, que algunos son gerentes, que tienen independientes en mayor o menor número, normalmente menor número, digamos, ha habido un poco más de confusión de roles, y justamente mi rol ha sido un poco aclarar, ¿no? Aclarar los roles y los sombreros en la coyuntura. Y tratar de justamente de que sea la gerencia responsable, sea o no sea accionista, la que tome el rol de liderar la gestión de la crisis y proponga al directorio, con ideas del directorio también, porque obviamente es una vinculación bidireccional, ¿no? Proponga al directorio planes de acción, planes de contingencia, de ejecución de planes de contingencia y posibles mejoras a futuro, digamos, ¿no? Pero es más difícil siempre cuando hay más sombreros cruzados. Y si ya me comentas desde un aspecto más corporativo, yo creo que las compañías corporativas que tienen claro el tema de gobierno corporativo, porque o son regulados, o están abiertos a calificaciones de riesgo, o cotizan en bolsa, yo creo que estos sí nunca han dejado de lado esta diferencia entre Junta General de Accionistas, donde hay muchos accionistas, director con rol fiduciario, han podido de repente postergar algunas reuniones, hacerlas más enfáticas en algunos aspectos del corto plazo, pero creo que el rol fiduciario en las corporaciones particularmente no se perdió, digamos, ¿no? Sino que está claro, digamos, ¿no? Y además ha salido mucha regulación alrededor de la convocatoria de juntas generales de accionistas en estos tiempos, de protocolos para llevar a cabo directorios en estos tiempos. Y yo creo que las Así es. corporaciones más reguladas se han ido adaptando, ¿no? Correcto. Pero quizás acá, Alejandro, sea bueno transmitirle al público este orden que creo que es bueno que se tenga. Y corrígeme, por favor, si no estoy en lo correcto. Yo creería, según todo lo que hemos conversado hasta el momento, que un directorio lo primero que debería de hacer es empaparse de la situación con la que entra a esta crisis. Es decir, tiene que, o sea, tan pronto se manifestó esta crisis, tiene que empaparse de la situación con la que entra, para luego poder saber cómo la va a enfrentar Correcto. y de ahí informar esto a su vez a los accionistas, para que los accionistas en un primer momento entendería, estén plenamente informados de cómo se va a navegar en esta etapa. Y de ahí creo que, como tú mencionabas, hay esta tercera etapa, que es la tercera etapa donde dice, bueno, ya hice mi deber, ya me informé, ya a su vez informé a los accionistas y ahora, oye, sigamos viendo el futuro, sin perder el lado cómo nos estamos balanceando en esta marea o en esta crisis, ¿no? No sé si es así, te he captado correctamente. Es correcto, absolutamente válido. Obviamente, todos inicialmente desde el directorio evaluamos cómo esta crisis impactaba a la empresa. Algunas hizo completamente. Tengo algunas incluso a las que la coyuntura las benefició desde el punto de vista comercial por el sector en el que se encuentran, ¿no? Y tengo las intermedias que redujeron su actividad, pero no a cero, sino a un intermedio. Obviamente yo estoy vinculado con compañías medianas, grandes, muy grandes, no estoy en el segmento de los pequeños negocios, que es un segmento obviamente afectado de una manera distinta y donde además normalmente no hay directorio, digamos, ¿no? En este caso, yo creo que
relativamente rápido hubo claridad por el volumen de actividad que esta coyuntura permitía, de cuál era el impacto en la organización, ¿no? O sea, sí, obviamente te impacta mucho si vendes cero, te impacta menos si vendes 50% y no te impacta casi nada, salvo temas sanitarios, si estás produciendo al 110%, ¿no? Y hay el tema de sobrecostos sanitarios, de cuidado del personal, logística, y que han sido también las dificultades en esta coyuntura, ¿no? Mantener la logística eficiente y los temas de seguridad del personal y regulación sanitaria, ¿no? Desde el punto de vista financiero, sabíamos como directorio la situación financiera de la compañía, ¿no? La mayor parte de las compañías han estado relativamente bien capitalizadas, solventes. Más bien, donde ha habido mayor impacto es aquella compañía a la que le dijeron no puedes operar, cero venta, y la encuentra en un periodo de alto endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí las alertas son claras del directorio hacia los accionistas, del independiente hacia los directores accionistas, son claras las alertas, y las necesidades son distintas, ¿no? Ir a la banca y eventualmente reperfilar o reestructurar las deudas, los pasivos, ha sido en algunos casos prioridad, incluso antes de que surgiera la posibilidad de los reactiva, ¿no? Entonces, en mi caso, la comunicación entre directorio y Junta General de Accionistas es muy fluida, porque en mi caso las familias accionistas tienen una comunicación muy fluida entre sus diversos miembros y son parte del directorio. En una compañía, obviamente, de accionariado difundido, la comunicación de la gerencia y el directorio, o sea, la Junta General, a través de los reportes relativamente públicos, creo que ha sido esencial y fundamental. Y lo he visto tanto en las empresas locales, porque a mí me gusta mucho el tema de la bolsa y sigo los mercados y las comunicaciones de las empresas reguladas, corporativas, y también ha sido una práctica muy común en las empresas, en los mercados internacionales, digamos, ¿no? Informar sobre cómo esta situación los afecta, qué están haciendo para preservar y fortalecer el balance y caja, y qué están haciendo de cara al futuro. O sea, como que la lógica de las mejores compañías en gestión a nivel mundial ha sido siempre, ¿qué hago ahora? Pero ¿qué hago para mejorar hacia el futuro y salir fortalecido, ¿no? Entonces, los reportes de los CEO, en los reportes trimestrales de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, han estado muy orientados hacia el futuro, a salir fortalecidos, al tema de avanzar los temas de digitalización, virtualización, acercamiento al cliente de una manera más microsegmentada, a entender mejor sus necesidades, adelantarse a las nuevas necesidades de la coyuntura, las nuevas necesidades que puedan surgir de esta coyuntura, ¿no? Esta reunión virtual hace 4 o 5 meses de repente era todavía impensable o rara, ¿no? Y sin embargo aquí estamos Sí, mejor que de repente que una sala de hotel. sí, Tal claro, y cual. sin tener que atravesar por el tráfico de Lima. Tal cual, ¿no? Y yo te Exacto. puedo Tal cual. decir, ya como un paréntesis, que mis directorios virtuales han sido más eficientes que los presenciales, porque son más enfocados, son más eficaces y por lo tanto van más al punto, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, Obviamente es muy agradable, muy simpático la vinculación personal, la cercanía personal, sobre todo creo yo cuando no conoces mucho a las contrapartes, pero cuando ya conoces a las contrapartes, a los jugadores, digamos, a las diferentes protagonistas de un directorio, es incluso mejor tener una reunión virtual que tenerla presencial justamente porque estás mucho más enfocado. de acuerdo. Oye, y yo Así quiero es. volver en un minuto a este tema de aquellas empresas, o sea, cómo tienen que reaccionar los directorios frente a estas empresas que como tú has dicho, oye, se han quedado sin ingresos y que además no vislumbran ingresos en un periodo largo. Y ahí quiero comentar contigo un poco las obligaciones vinculadas a estas situaciones de pérdidas o inclusive caer en causales de disolución. Pero Interesante. antes, Eva, Sí, hay una
pregunta del público, y por favor si se la puedes hacer, Alejandro, porque la verdad nos gusta que la gente pregunte y acaba la primera, Alejandro. Sí, claro. Buenísimo. A ver, nos pregunta Micaela Bueno y dice, respecto a las dietas asignadas por sesión de directorio, por cada sesión celebrada, ¿se ha visto afectada por las crisis en las empresas familiares? ¿Se han realizado cambios relacionados al pago de dietas de cada miembro del directorio? En mi caso, lo que ha pasado es, obviamente, la dieta en algunos casos está vinculada con que se dé el directorio. Entonces, aquellas compañías que se demoraron en adaptarse a la nueva normalidad, digamos, no tuvieron directorio, por ejemplo, en el mes de abril, y ya tuvo en el mes de mayo. Pero reducción de dietas, afortunadamente, no he visto, porque la verdad es que la dieta es un monto relativamente pequeño, ¿no? Frente al tamaño de las empresas y al impacto que un directorio tiene en la organización, digamos, ¿no? Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, y obviamente eh, con algún sesgo personal positivo, digamos, que la dieta es la mejor inversión, ¿no? Porque termina siendo la consultoría más barata, digamos, ¿no? Y que más valor genera, ¿no? Pues no me ha pasado pues que nadie me diga te vamos a bajar la dieta a $500, cuando en realidad pues es una compañía de varios millones que tiene un paréntesis de algunos meses, ¿no? Claro, y en la Además medida han venido sesionando. sí, además es una situación particular. Me imagino que los directorios deben estar trabajando ahora más que nunca, sobre todo si es un directorio responsable y que se está involucrando. Además que también pueden estar asumiendo mayor responsabilidad que nunca por el tema de las pérdidas que se pueden originar, que era el otro tema que te quería comentar, ¿no? Bueno, perdón, no sé si te interrumpí y No, sí. terminaste de responder a la pregunta. No, el otro tema que quería yo hablar contigo es que lo que mencionaste, hay compañías que se han quedado con cero ingresos, hay algunas que pronto podrán reiniciar sus actividades, pero hay unas que por el sector en el que están y por la nueva normalidad que estamos viviendo, va a ser muy difícil que tengan ingresos en un largo tiempo. Y entonces ahí viene este tema del manejo del directorio, porque tiene una obligación, que es la primera que se me viene a la mente, y es un artículo de la Ley General de Sociedades que señala y tiene como título obligaciones por pérdidas, ¿no? Y acá viene un tema importante, dice, si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un periodo menor, es decir, no tengo que esperar a fin de año, o inclusive dice, si se pudiera presumir la pérdida de la mitad o más del capital, el directorio debe convocar de inmediato a la Junta General para informar de la situación. Hasta ahí, digamos, es un deber de información. Pero a continuación la norma te dice, si el activo de la sociedad no fuese suficiente o tal insuficiencia debiera presumirse, y ahí viene el tema de las presunciones, que es lo complicado para este tipo de empresas que no van a tener ingresos de mucho tiempo y mantienen costos y gastos, dice, el director debe convocar de inmediato a la Junta General para informar de la situación y dentro de los 15 días siguientes debe llamar a los acreedores. Y si fuera el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad. Tema complicado, porque a ver, yo me imagino que el mayor endeudamiento debe de permitirte sobrevivir, pero las pérdidas se van acumulando cuando no tienes ingresos. Entonces, te mantienes artificialmente con el financiamiento y si en el corto plazo no te llegan los ingresos, vas a generar pérdidas. Y estas pérdidas te pueden llevar a esta situación en que el directorio quizás tenga que solicitar la declaratoria de insolvencia. Entonces, no sé si te has visto en esta situación, Alejandro, espero que no, pero, pero y no te pregunto una respuesta desde el punto de vista legal. Te he mencionado el tema legal porque quiero que todos los que escuchan sepan de estas obligaciones, pero ahí quiero preguntarte qué cosas se podría hacer, cómo se reconvierte la empresa para no caer en esta situación o cómo disminuye su responsabilidad el directorio, ¿no? Porque, ojo, no, es una situación muy particular.
no es que económicamente, no es que esta compañía tuviera algún problema antes de esta crisis, sino lo tiene a raíz de esta crisis. A ver, la pregunta tiene varios componentes. Digamos, quizás haciendo una aclaración un poquito más conceptual inicialmente. Para mí, el rol del director independiente, el rol del directorio, uno de los roles más importantes es el tema de la disciplina financiera, la racionalidad financiera, la disciplina financiera. Obviamente, sobre todo para mí, como nuevamente director de corte estratégico financiero, ¿no? Porque hay directores de corte de operaciones, de corte de recursos humanos, de corte legal, pero yo tengo un corte sobre todo estratégico financiero. Entonces, para mí la disciplina financiera es muy clara, muy importante, muy diferenciadora, digamos, y muy originadora de sostenibilidad. Entonces, si tengo claro como independiente de dónde viene la compañía, relativamente rápido puedo cuantificar el impacto de esta coyuntura en la compañía y saber si es un impacto que genera riesgo de supervivencia o no, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente en mi caso no he percibido ningún riesgo de que esta coyuntura quiebre alguna organización en la que estoy involucrado o le haga perder el 50% del capital o el 50% del patrimonio o técnicamente en un hipotético caso de liquidación sea insolvente e incapaz de afrontar sus obligaciones. Eso afortunadamente a mí no me ha pasado, pero sí me ha tocado levantar como independiente todas las alertas, todas las alarmas, todas las, digamos, y me ha tocado incluso fuera de esta coyuntura, digamos, ¿no? O sea, he encontrado compañías que estaban sobreapalancadas cuando entré, por ejemplo, ¿no? Y que había que reducir el endeudamiento gradualmente justamente para evitar un posible riesgo de insolvencia, ¿no? En el futuro. Me ha tocado, obviamente, en esta coyuntura decir, necesitamos reestructurar los pasivos, necesitamos pedirle al banco 5 o 7 años, porque 2 o 3 que tienes hoy originalmente no alcanzan. Sí, me ha tocado, ¿no? Entonces, sí toca el rol de conciencia financiera, de alerta financiera, y obviamente es muy importante para este rol que la información sea transparente, sea confiable, que sea auditada, ¿no? O sea, obviamente, claro, tu experiencia como director te puede hacer darte cuenta si la información tiene o no tiene distorsiones, tiene o no tiene algún tipo de sesgo originado por la gerencia, que de alguna manera mejora la situación contable frente a la real, ¿no? Bueno, tu experiencia te lo puede demostrar, pero obviamente lo que más te ayuda es tener la opinión de un tercero profesional que audita y que te puede decir, partimos el 2019 de este auditado que no está observado y que te dice que el patrimonio es tanto, la deuda es tanto, y por lo tanto, ¿cómo te impacta esta coyuntura? ¿Te reduce o no te reduce el patrimonio a la mitad? ¿O el capital a la mitad? Bueno, obviamente, si eso pasa, al primero que hay que alertar es al accionista, ¿no? Sí. Afortunadamente no me ha tocado en esta coyuntura pedirle al accionista, porque sí me ha tocado en otras, pedirle aporte de capital. No ha sido necesario. Te puedo interrumpir ahí, porque a mí lo complicado de la norma, y de ahí voy a hacerte otra pregunta, tú mencionabas la posibilidad de llamar a un auditor que te pueda definir si has caído dentro del supuesto en el que has perdido más, que las pérdidas te han llevado a perder más del 50% del capital. Pero la norma te Correcto. pone en una posición, o lo pone el director en una posición de adivino, ¿ya? Dice, Correcto. oye, si yo puedo presumir, o sea, es decir, si yo puedo visualizar que por la situación en la que nos encontramos voy a generar pérdidas tales que voy a reducir mi capital al 50% y eso me lleva a que tenga que convocar a los acreedores. Eh, eh, entonces, miren la situación a la que ponen el director y ahí te voy a hacer una pregunta que realmente no lo pongo en términos legales, sino conociendo el background de la empresa, lo bien que le ha ido hasta antes de la crisis,
y te ves en esta situación donde caes en esta causal, ¿te atreverías a llamar a la junta de acreedores? ¿O dirías, oye, vamos a esperar? Creo que llamar a la junta de acreedores es alertar a todo el mundo y complicar un récord de una compañía que viene haciendo las cosas muy bien. Y afronto la responsabilidad que eso conlleve. A ver. Para fines prácticos, un poquito más aterrizados, digamos, en el día a día, y no tan literales con el tema de la norma, digamos. Y no estoy diciendo para nada que incumplamos la norma, pero cuando uno acepta un directorio, y me ha tocado rechazar directorios, es porque de alguna manera aceptas un carácter y un comportamiento ético del accionista y tienes una coincidencia de valores y referencias, además, si no los conoces directamente, pero normalmente los conoces de alguna manera, tiene referencias de su comportamiento en el tiempo y de su ética en los negocios y de lo que se denomina en banca, pues, el carácter, ¿no? De la familia que controla la organización. Entonces, yo, por definición, acepto ser director de familias, de empresas, donde estoy cómodo con el carácter, donde sé que hay transparencia y que hay una búsqueda de hacer negocios de manera ética y sostenible a largo plazo, ¿no? Y además eso lo desarrollé mucho cuando fui banquero y lo desarrollé mucho especialmente cuando fui gerente CFO gerente financiero de Química Suiza con la familia Mulder, digamos, ¿no? Que tiene esta lógica de valores por encima de todo, claramente como preponderante en la organización. He estado 10 años con la familia Mulder y eso me formó mucho. Entonces, en mi caso particular es muy difícil estar en esa disyuntiva porque yo creo que el primero que reaccionaría sería el director accionista, más que yo. Entonces, si el director accionista sabe que su compañía está en riesgo de quiebra, si el negocio es viable, va a aportar. Si el negocio no es viable, va a cumplir con acreedores, porque no quiere manchar su reputación. Y luego va a cerrar, o va a achicarse, y va a reconvertirse. Si eso no pasa, posiblemente, o sea, si hipotéticamente se diera una situación de conflicto en la que el accionista no quiere actuar según lo que yo considero que es ético, renunciaría. Y creo que mi renuncia daría una señal, digamos, ¿no? Sí, claro. No, Claro. muy buen punto. Yo creo que va a depender mucho de el respaldo que tú tienes de los accionistas, ¿no? Y eso nos lleva a esa interacción que tiene que haber entre el directorio y el accionariado, para que el accionariado esté informado, pero advertido de cómo vienen las cosas y pueda respaldarte, ¿no? Anoche terminé un directorio relativamente tarde, donde justamente en ese rol que tú has mencionado hace unos minutos, medio de adivino, con la información financiera, yo trataba de estimar las pérdidas del año. Entonces, las pérdidas del año eran un paréntesis, un mal año en medio de 15 buenos años. Esta compañía no iba a reducir su capital más que marginalmente, riesgo de quiebra no había. Bueno, pues lloramos un poco por el mal año, pero a voltear la página y a ver el siguiente. Y más bien nos enfocamos en qué podemos ofrecer nuevo, y hay muchas cosas nuevas que se pueden ofrecer al mercado en esta coyuntura, ¿no? Es más, también nos enfocamos en que es momento de consolidar un poco el sector, de tocarle la puerta al competidor, de ver una posible alianza, de comprar una marca, de cerrar una oficina pero abrir otra. Bueno, pues entonces todas esas discusiones se han planteado. Si me hubiera dado cuenta que la compañía está por quebrar, yo creo que la primera conversación es con el accionista para que él abra sus cartas, digamos, ¿no? Y luego evaluar con el accionista si hay que rescatar el negocio o hay que cerrarlo ordenadamente, digamos, ¿no? Afortunadamente, esta discusión no la he tenido en esta coyuntura. La he tenido en otros casos y más en un rol de asesor que de director. De acuerdo, de acuerdo. Eva, hay Hay una una pregunta de Diego segunda. Saco, ¿no? Sí, exacto, ahí se la dice.
¿Usted opina que dentro de este contexto de crisis, los deberes de diligencia y lealtad de los directores que se ven sometidos a un mayor escrutinio, cuál cree usted que han sido las actitudes más valoradas en los miembros de los directores en este contexto, sin perjuicio de la experiencia técnica de cada uno? Algo que, de manera muy simple, y además porque me lo han dicho, algo que un accionista valora en su directorio es una absoluta lealtad con la verdad, no con los intereses de una parte de los accionistas o de la gerencia o los intereses incluso del director, sino con la verdad. Nuevamente, esto suena muy, muy filosófico, muy teórico, muy romántico quizás, pero algo que yo particularmente como director tengo claro es que el éxito de las organizaciones se basa en la ética. La ética es un valor a largo plazo. Y el éxito de un director independiente y el que sea buscado, remunerado acordemente, demandado, se basa también en su reputación de decir la verdad. Y justamente ahí está el tema de su independencia, ¿no? No hay una... Yo no necesito de una empresa para sobrevivir, ¿no? Yo vivo de mi rol de director independiente de varias empresas, ¿no? Y mis otros roles que Germán mencionó gentilmente al comienzo. Pero entonces, y mi compromiso no está basado en el aspecto monetario únicamente, está basado en las ganas de hacer las cosas bien, de crear valor, de construir, de aportar, de compartir experiencia, conocimientos, de mejorar organizaciones, mejorar empresas, porque así mejoramos al país. Y en ese rol donde, nuevamente, me compro los temas y no como galletitas, yo siempre, con formas correctas, pero siempre digo la verdad, lo que creo que es correcto. Esté eso más cerca o menos cerca de quien esté como miembro del directorio. Y eso, incluso quien no está de acuerdo contigo, lo valora. Sí, claro. Y papel difícil, sobre todo en los directorios de familia, ¿no? Donde claramente existen dentro de la familia, por llamarlo de una manera, bandos, ¿no? Y entonces tú le das la razón a un bando y puedes tener en contra al otro, ¿no? Y ellos son finalmente los accionistas también y quienes definen quiénes mantienes en el directorio o no. Me pasa todos los días, me he ganado miradas de odio, me he ganado abrazos también, pero también me ha tocado que el que me miraba feo un día, al día siguiente me miraba bien, ¿no? Entonces, bueno, es la parte emocionante, subjetiva de los negocios y la gestión. Me ha tocado también reconocer mi equivocación, ¿no? Obviamente. Uno aprende a darse cuenta también de muchos temas subyacentes en las relaciones, sobre todo familiares, que impactan directamente en el negocio y que tienes que manejar con mucha política, ¿no? O sea, yo sí creo que un director cada vez tiene más, aparte de conocimientos y experiencias, tiene que tener competencias políticas, ¿no? Para manejar los temas difíciles sin sacrificar la verdad. Correcto, Así es, correcto. correcto. Y eso se Tenemos manifiesta muy otra, bien. Perdón, tenemos Eva, había más otra. preguntas ahí. Sí, exacto. Hay una que nos señala Pía Iparraguirre. ¿Cuál ha sido el papel de la cultura organizacional frente al escenario del COVID-19? ¿Esto ha influenciado en cómo actúan los directorios? Todas las empresas tienen una cultura organizacional más o menos desarrollada, más o menos explícita, con valores explícitos, por lo general, subyacentes en el imaginario colectivo interno. Entonces, uno sabe mejor qué compañía es más dinámica, qué compañía es más austera, qué compañía es más horizontal, qué compañía es más vertical,
y eso obviamente influye en la manera en que reaccionan frente a sus crisis, digamos, ¿no? O frente a estas coyunturas. O sea, la compañía más humana primero se ha preocupado de cuidar al personal, ponerle buses, ponerle todos los uniformes, ponerle túneles de desinfección, así eso suba el costo mensual de una manera muy alta. En cambio, la compañía más eficiente ha estado más orientada a reducir turnos, a mejorar la intensidad en el trabajo puntual de algunos colaboradores y bajar el de otros, aprovechar un poquito más los subsidios laborales. Entonces, la cultura, los énfasis que cada familia, que cada grupo de accionistas transmite a su organización, impacta obviamente en los matices y en las formas en que reaccionan en esta coyuntura, de todas maneras, ¿no? Entonces yo he visto reacciones de todo tipo, ¿no? Desde primero mi gente y después veo los números, hasta primero los números y después veo a mi gente, ¿no? Claro. Pero son, digamos, son perspectivas válidas, digamos, igual, Claro. ¿no? Mientras sean legales, porque además también uno puede decir que puede ser muy duro a veces sacrificar personal, pero al final cuidas a los que se quedan, ¿no? También. Tal Que cual. también es muy importante. Ujú. Sí. Correcto. Hay una pregunta más ahí, Eva, Sí. un poco larga y quizás yo la voy a desmenuzar contigo, Alejandro, para que la puedas responder luego. Eva, tú dale. Dice, respecto a la presunción de insolvencia, las empresas pueden utilizar como estrategia declararse en quiebra, como se observa con algunas empresas, como forma de reinvertirse en el mercado local o internacional, posicionándose en el mercado con una nueva marca. ¿Qué acciones y responsabilidades asume el directorio y la junta de asumir esta decisión? ¿Contravendría el código de ética, que es uno de los principios que promueve el buen gobierno corporativo? A ver. Hay... ¿Me Sí, permites dividir un por tema, favor. Alejandro? Lo que pasa es que acá hay varios temas, desde el punto de vista Me legal, imagino. ¿ya? Hace un Sí, rato por yo favor. te comentaba de que el directorio tenía esta obligación de convocar a los acreedores, no solamente a los accionistas, sino también a los acreedores, en el caso que las pérdidas o existieran o se presumieran que reducían el capital al 50%. Pero ahí no estamos hablando de quiebra, o sea, estamos hablando de que hay que llamar a los acreedores Claro, porque para hay un contarles riesgo. la situación y de alguna manera reestructurar la empresa, ¿no? Ese es un supuesto, que es el que estuvimos conversando. Pero el otro supuesto es que las cosas vayan aún peor y tus pérdidas ocasionen que tu patrimonio se reduzca a menos de la tercera parte del capital. Ese es una situación distinta y ahí ya no llamas a los acreedores y ya no hay posibilidad de reestructuración, sino ahí entras en disolución y liquidación, que te lleva a que tengas que realizar el activo y pagar el pasivo, y si ese activo no te alcanza para pagar el pasivo, entonces recién entras aquí. O sea, es un camino largo. Pero creo que la pregunta viene a qué acciones y responsabilidades habrían si luego de ello, que dicho sea de paso, luego de la disolución ya el directorio no opera, porque una vez que se acuerda la disolución, el directorio queda sin efecto, pero vamos a imaginarnos que esos miembros del directorio, que son miembros de la familia, o inclusive los independientes, dicen, oye, quebramos la empresa, creo que por ahí viene la pregunta, quebramos la empresa y armamos una nueva paralela. Es decir, después de haber quebrado y haber dejado de pagar acreedores. Entonces, creo que acá viene el punto de, oye, ¿qué responsabilidades se asumiría? Y si esto contraría el código de ética, que es uno de los principios que promueve el buen gobierno corporativo. Yo tengo mi respuesta legal, pero te pido que tú des primero la respuesta del tema ético y lo que eso significaría en el mercado para una empresa. A ver, muy interesante, va a ser muy interesante escuchar tu respuesta legal también, Germán. Pero desde el punto de vista, digamos, de los negocios, si una situación así llega, en mi caso, debería llegar porque realmente el negocio dejó de ser negocio. O sea, realmente quebró. No es que lo quebré para, digamos, dejar a los acreedores sin pagos y al costado a un negocio igual.
sino que realmente el modelo de negocios dejó de ser viable, ¿no? Entonces es posible que algunos modelos de negocio, que algunos negocios sean inviables en esta coyuntura. Claramente que sí, ¿no? O sea, no sé, pues hay sectores muy golpeados en esta coyuntura que de repente tienen muchos jugadores para la nueva normalidad post-cuarentena. Y efectivamente alguno va a tener que entrar a un proceso de Indecopi, digamos, de reestructuración o de liquidación, y probablemente de liquidación, ¿no? Y eso va a impactar de todas maneras en la reputación de los accionistas que lo manejaron, ¿no? Que estos accionistas después se puedan eventualmente, en el buen sentido de la palabra, reinventar, reciclar y hacer negocios de otro giro o distintos, es válido también, ¿no? En tanto no hayan cometido una quiebra fraudulenta, el mercado en algún momento les va a permitir reinventarse. O sea, yo conozco empresarios que han estado quebrados y se han reinventado y luego han salido fortalecidos, pero no han dejado de mala fe, por lo menos magullado a nadie, ¿no? Porque además yo entiendo que si hubiera mala fe, justamente hay consecuencias legales y responsabilidades personales, ¿no? Pero yo creo que sí hay derecho a quebrar, ¿no? Se dice la palabra, ¿no? Como también hay derecho a prosperar, digamos, ¿no? En tanto no juegues torcido, ¿no? No, yo coincido plenamente contigo. Uno tiene el derecho a quebrar y efectivamente si las circunstancias te llevan a determinar que el negocio no puede ir adelante, entonces tienes el derecho de disolver y liquidar. Bueno, Latam acaba de ser una compañía hiper sólida, súper próspera, con generación de caja sostenida, en posición de liderazgo en muchos mercados en los que se desenvuelve, ha entrado a un proceso de insolvencia o de reestructuración, porque yo creo que va a ser una reestructuración más que una Sí, liquidación en Estados es una Unidos. reestructuración. Y tiene derecho de hacerlo, ¿no? Porque si no, imagínate pues el ritmo de acoso que tendría de parte de sus acreedores. Entonces no Sí, podría claro. ordenar de cara justamente al futuro. Y Sí. obviamente el principal perjudicado es el accionista, los accionistas y el accionista principal, digamos, que ha visto su participación ser diluida. Delta pagó por Latam casi 12 horas de la acción y está a $1.30. Entonces, ese accionista ha sufrido más que cualquier acreedor, digamos, ¿no? Sí, En el claro, corto sí, plazo. claro. Sí, sí. Eso es importante. Yo creo que hay que diferenciar la reestructuración de la quiebra, ¿no? Correcto, Cuando entran a estos procesos como el Chapter 11, no necesariamente van a terminar quebrados, sino correcto, es el equivalente al proceso de reestructuración que se da o se prevé en nuestra ley concursal, ¿no? correcto. Y claro, ahí lo que tratas de hacer es entrar a una conversación muy franca con tus acreedores, por decirlo de una manera, para poder convertir en viable financieramente una empresa. Cosa Correcto, distinta es cuando ya caíste en la causal de disolución y no te queda otra que ya no continúa el negocio, ahí ya no hay reestructuración, simplemente tus activos los comienzas a vender para pagar el pasivo. Y si no te alcanza, ahí entra finalmente a la quiebra. correcto, Eso es un correcto. poco. Y pasa, De ¿no? acuerdo. Pasa, Sí, sí, pasa. sí, sí, sí. Y Sí, creo que en esta coyuntura va a pasar con algunos negocios de todas maneras y algunos sectores, ¿no? Es más, entiendo, y tú, Germán, por supuesto, estás mucho más enterado que yo, que ha salido la posibilidad de una junta virtual de Indecopi, ¿no? sí. Un poquito más acelerada, ¿no? Es un procedimiento efectivamente de negociación con los acreedores que combina dos cosas. Un plazo más corto y la posibilidad de utilizar tecnología para reunirte, que creo que son dos cosas importantes. Y que busca hacer viable una compañía. Pero sí, van a haber empresas o sectores, como por ejemplo el sector turismo que está súper golpeado,
y que creo, yo no soy muy conocedor del sector turismo, pero con la gente que he conversado, es un sector que va a tener una reactivación muy lenta, ¿no? Correcto. Inclusive los restaurantes, ahí conozco un poco más de gente que está metida en el tema de los restaurantes y me dicen, oye, vender para llevar o hacer el delivery, que son las formas que han sido autorizadas por los restaurantes, no es lo mismo, ¿no? Hay gente que viene y busca una experiencia cuando viene a un No restaurante y compensa. quiere ser bien atendido. Claro. Entonces no compensa. Y también les va a costar. Y he tenido conversaciones con algunos clientes donde me han dicho, oye, mira, mi negocio era extraordinario, funcionaba muy bien, pero estamos pensando seriamente en disolver y liquidarnos. Disolver, pagarle a todos, no vamos a tener que entrar en quiebra porque digamos, nuestros activos alcanzan para pagar nuestros pasivos, pero sí prefiero, como no veo un horizonte claro, prefiero disolver ahora, portarme bien con mis acreedores, salgo y luego puedo volver a entrar. Y vuelvo a entrar con buena cara porque pagué a mis acreedores, ¿no? Correcto. Válido. Absolutamente válido, Válido. ¿no? Sí, Absolutamente válido. efectivamente. Así es. Yo creo que en esta coyuntura eh, el rol del directorio como fuente de tranquilidad, consulta, certidumbre mayor, compartir experiencias, perspectiva, orientación estratégica, racionalidad financiera, guía ética, ¿no? Guía ética, oye, lo que hagas ahora impacta en cómo te percibe el mercado en los próximos años y no solamente ahora. Todos estos roles son muy importantes y van de la mano también de un buen asesor legal. O sea, obviamente sí he visto una mucho mayor necesidad de buenos asesores legales, ¿no? Como el caso del estudio de carrera. O sea, creo que es fundamental porque hay tantos cambios regulatorios y y obviamente te has expuesto o te han expuesto a una coyuntura en la que no necesariamente tenías los mecanismos claros de acción, entonces que hacerlo bien y legalmente es esencial, ¿no? De acuerdo. Oye, Alejandro, te quiero hacer una última pregunta y me encantaría hacerte mucho más, pero estamos sobre la hora y no queremos quitarte más tiempo a ti. Haremos. Nos haremos virtualmente. Sí, la pregunta era, ¿cómo es que tiene que haber, hay estos famosos stakeholders, que no solamente son los accionistas, no solamente es la gerencia y los empleados, sino también son tus clientes, tus proveedores, el Estado, competidores, hay mucha gente que está pendiente. ¿Cómo es que debe de actuar un directorio frente a los stakeholders? ¿Qué nivel de comunicación debe haber? ¿Qué tan importante es esa información de cómo está nuestra empresa frente a una situación como esta? Eh, los negocios son personas y las personas establecen relaciones a largo plazo. Y te has dado cuenta que soy obsesivo del concepto de largo plazo, ¿no? Porque creo que es el diferenciador. Entonces, en una relación de largo plazo, la confianza es clave y la confianza se basa en la comunicación permanente, recurrente y activa, ¿no? Entonces, yo sí creo y lo propongo siempre y lo promuevo siempre en los directorios en los que participo, que comunicarse frecuentemente con los socios, lo llamo yo, financieros, comerciales, clientes, proveedores, tecnológicos, es esencial, ¿no? En algunas compañías la forma de comunicación será más formal, menos formal, pero que se dé y de manera recurrente es esencial, ¿no? Y que se dé también a los diferentes niveles, o sea, que el gerente general pueda hablar con el gerente de negocios del banco de vez en cuando y contarle cómo va la compañía, ¿no? Y no solamente que el tesorero hable con el sectorista, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber una vinculación a todo nivel. Me ha tocado comentar, conversar con banqueros, con proveedores importantes, con clientes importantes sobre las compañías en las que soy director o asesor, ¿no? Y me ha tocado y ha sido una conversación de confianza, transparente,
clara siempre de lo que está bien, lo que falta, lo que hay por mejorar, lo que necesitamos uno del otro, y yo creo que eso es lo que hace que finalmente prosperemos juntos, ¿no? Y salgamos de esta juntos. Me ha tocado decirle a algunas empresas, oye, tú puedes pagar, paga, no extiendas plazos. O sea, te entendería si no puedes pagar que extiendas plazos, pero si tú puedes pagar porque estás operando al 110%, paga, ¿no? Como también me ha tocado decir a algunas empresas, ajusta al proveedor fuerte y conversa con él, ¿no? Que necesita sus 30 días más, 60 días más, pero no ajustes al proveedor débil que te necesita más que antes en esta coyuntura y que seguirá siendo tu proveedor en el tiempo porque lo conoces hace muchos años, ¿no? Darle más plazo a tu cliente débil y de repente darle un mejor precio a tu cliente fuerte que va a querer mejores márgenes más que en plazos, porque tiene capacidad de financiarse. Bueno, me ha tocado esos comentarios medio sueltos, pero siempre en la onda de mantener una buena relación con las contrapartes, ¿no? Y obviamente en los temas regulatorios, el Estado como stakeholder navega todo este mar de regulación de la mano de un buen asesor legal, ¿no? Y aprovecha lo que es correcto. Me ha tocado decir no tomes reactiva. O sea, hay empresas que no necesitan reactiva. ¿Para qué van a tomar reactiva? Deja el reactiva para quien lo necesite, ¿no? Finalmente tú accedes al mismo financiamiento, un punto más caro, pero accedes al financiamiento y es más, no necesitas financiamiento. Entonces, no tomes reactiva, ¿no? Todo esto siempre de la mano de... En algunas empresas hay compañías especializadas en comunicación contratadas o en relación con prensa, sobre todo en las más grandes, ¿no? O está un poco de la mano de las agencias de publicidad, la comunicación de la imagen corporativa, pero en otras el tema es mucho más personal, ¿no? Sí. No, no, pero tienes toda la razón. Buena comunicación hace la gran diferencia. Y como tú dices, no necesariamente tienes que tener un gran asesor de información. Basta con que el directorio, la gerencia se organicen de manera de informar. Yo te voy a contar un ejemplo y con eso termino para darte el pase a ti. Y es una empresa que está en el sector turismo, se presenta reactiva Ajá. y el banco le dice, mira, yo te doy solo el 50% de lo que has pedido. Porque yo creo que tu sector no va a funcionar, pero esta empresa le dice, oye, yo realizo estas otras actividades dentro del sector que sí están generando ingresos. Entonces, no me niegues. Claro, ¿qué es lo que ha pasado acá? Es decir, nunca se habló con el banco ni se le contó de esta situación, no se informó adecuadamente al banco y claro, el banco lo que dice es, oye, el sector turismo es complicado, acá nadie genera ingresos y claro, no es obligación del banco empaparse de esa situación, menos en una crisis como esta que hay millones de empresas pidiendo reactiva. Entonces, qué importante es ese nivel de información y cómo genera beneficios, porque si se lo hubiera comunicado oportunamente, no hubiera habido ese rechazo original, ¿no? De darte solamente el 50%. Yo estoy convencido de que la comunicación y el conocimiento basado en la confianza y el conocimiento personal de las personas es en los stakeholders, sobre todo los stakeholders clave, tus principales banqueros, tus principales clientes, tus principales proveedores, es esencial. Entonces, me ha tocado en esta coyuntura ver gradualmente cómo la banca sabe diferenciar el trigo de la paja, digamos, ¿no? Obviamente, una avalancha de reactivas, una avalancha de necesidad de diferir plazos de pago, una avalancha de solicitudes de reperfilamiento y el banco sobrepasado en su capacidad de reaccionar a velocidad, un poco basado en la política monetaria y económica, apoya a todos, extiende plazos a todos, gira los reactivas a todos, ¿no? Pero recién empieza a entrar en el tema de diferenciar el trigo de la paja, sobre todo en estas últimas semanas. Entonces,
Me ha tocado, por ejemplo, ver ayer una reducción de tasas en créditos vigentes previos. Porque si yo banco por lógica y percepción de riesgo, no por fondeo, sino por lógica de percepción de riesgo, inicialmente subo tasas a todos, ¿no? En los nuevos créditos, en las renovaciones, y la banca peruana es muy profesional en ese aspecto, le subo incluso a los buenos riesgos, hasta que recuerdo que es un muy buen riesgo. Hasta que el buen riesgo, porque tiene relación, porque hay comunicación, le recuerda que es un buen riesgo. Y le dice, oye, yo estoy también golpeado, soy tu cliente hace 20 años, una experiencia excelente, mis números son extraordinarios para la coyuntura, pero sí quiero que me bajes el gasto financiero porque la tasa del Banco Central ha bajado 2 puntos, bájamelas tú también, 1,5 puntos, ¿no? Sí, pero mi riesgo, sí, pues, pero yo no soy el riesgo del mercado, yo soy menor riesgo que el mercado. Bueno, pues eso es un tema de comunicación, ¿no? Claro. Y la banca, cuando esa comunicación se da, la banca, por ejemplo, sí diferencia. Sí diferencia. Claro, claro. Y es muy importante, ¿no? Muy importante el tema de la Sí. comunicación, diferenciación, y yo creo que cada vez más en los próximos meses va a volver el tema de identificar y diferenciar el trigo de la paja. Muchísimas gracias, Alejandro. No sabes cómo te agradecemos el hecho de que hayas participado con nosotros. Ha sido un gusto y un placer. Y con seguridad volveremos a conversar en un espacio como este para seguir aprovechando de tus conocimientos y tu experiencia. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente, a todos los que nos acompañan y a ti también, Eva, por haber compartido conmigo el panel. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias, Eva. Ser director es un privilegio, es una oportunidad de servir, de aportar, es una gran responsabilidad también que de verdad origina valor y origina impacto, y por lo tanto también obviamente merece reconocimiento y una compensación justa, ¿no? De acuerdo contigo. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Un gusto el haber estado con todos ustedes. Hasta Cuídense luego. mucho. Hasta luego. Antes. Chao. Bye, bye.